domingo. Y miren, pueden venir para este resumen que tenemos preparado para el próximo domingo, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 22. Probablemente vamos a estar leyendo la palabra. Anímense, hermanos, porque es un versículo que nos va a animar a todos. Capítulo 3, versículo 14 al 22. Dice así la palabra del Señor. Y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dice esto. Él está haciendo primero su primera presentación. ¿Quién habla? ¿Quién habla acá? El amén. ¿Quién habla acá? El testigo fiel. ¿Quién habla acá? El verdadero. ¿Quién habla acá? El principio de la creación de Dios. Dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres. Paréntesis, tienen para subrayar ahí. Subrayen esto. Tú dices, versículo 17, tú dices, subrayen, tú dices. Y subrayen, tú eres. ¿Entienden? Esto es lo que vos decís que sos. Pero Dios, que tiene el equipo de radiografía, en realidad tú eres esto. Y tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Enseguida van a ver de qué se trata todo esto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré. Al que venciere, le daré que se siente. Le daré que se sienten conmigo en mi trono. Se va a sentar al lado de él o en el mismo trono de él. Así como yo he vencido, dice el Señor Jesucristo, para que entiendan todos cómo va a ser eso. Y yo me he sentado con mi Padre en su trono. Así como yo estoy sentado con mi Padre en su trono, así ustedes se van a sentar conmigo en mi trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se imagina? Cada vez menos, ¿no? Pero, ¿alguna vez entraron al despacho del presidente de la República? ¿Alguna vez vieron en donde él se sienta, las mesas tremendas, los cuadros que tienen y todo lo que hay en ese palacio? Nunca. Bueno, tuve la oportunidad de ser director de tecnología de la presidencia de la República en la época de Andrés Rodríguez, ¿verdad? Hace mucho, ¿verdad? Andrés Rodríguez, ¿quién que fue? Bueno, los que tienen menos de 20 años ya ni saben quién fue, ¿verdad? Se murió también hace rato. Y yo entraba en ese lugar, porque tenía una hermana en Cristo que era su secretaria también. Y ella era creyente en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a las 6 menos cuarto de la mañana, porque Andrés Rodríguez, como buen militar, a las 6 de la mañana ya estaba ahí, ¿verdad? Nos íbamos 6 menos cuarto de la mañana y entrábamos a orar allí. Tengo mucho que contarles. Ese lugar ha sido pactado por el diablo 1000 veces, 1000 veces. Así que cuando vos cerrás tu ojo ahí, es como que
sentarse allí. Miren, queridos hermanos, si el Señor me nombra a mí, supongan, esto es una suposición, el barrendero de la casa, de la ciudad celestial, yo ya estoy feliz. Imagínate, no voy a ir a sufrir en el infierno, aunque sea, no sé, que me nombre el que limpia todos los baños de la ciudad celestial. No sé si va a haber en el baño, ¿verdad? Estoy diciéndole nada más por este tema. Si yo llego al cielo, porque voy a llegar al cielo, y ahí me nombran algo, ya sería fabulosamente feliz. Imagínense que además me haga sentar con Él en el trono. Para mí es demasiado. Por lo menos para mí, no sé para ustedes. Para mí es demasiado. Bueno, hablemos de la iglesia de la Odisea rápidamente. Si vos vivías hace 2000 años atrás en los alrededores del mar Mediterráneo, hermoso el mar Mediterráneo, por ejemplo, hay fuentes termales, agua caliente, tibia, así da gusto estar ahí. Muchos lugares para salir de compras, así que hay shopping, hay tiendas para salir. Hay las tiendas incluso de los diseñadores. Hola, hola, hola. Gracias Robert, gracias Carlos. Estos son los que sirven a Dios, ¿eh? Tienen sus ideas propias, ¿eh? Gracias por la ayuda. Bueno, entonces les estaba contando un lugar para ir de vacaciones, fuentes termales, muchos lugares para salir de compras. Están las tiendas de los diseñadores de moda más grandes casinos, lugares para eventos deportivos y teatros de gran renombre. El que hace 2000 años vivía, enseguida hubiera sabido que se estaban refiriendo a una ciudad. Hoy sería Las Vegas, capaz si vos hablas de la moda, París, ¿no? O el lujo, el oro, Dakar, ¿verdad? Y ahí se va a hacer el mundial ahora, dentro de poco, ¿verdad? La ciudad había sido nombrada, esta ciudad había sido nombrada venían a por ejemplo, la gente muy rica quiere ir a vivir a Miami. Hay un poco de tornados, todo ese asunto allí, no es tornados sino huracanes, ¿verdad? Pero ellos cuando vienen huracanes se mudan nomás, se van a otro lado y después vuelven ahí. Pero Miami tiene una cosa que la temperatura ni hace frío ni hace calor todo el año, ¿verdad? Y cuando hace calor es muy bueno porque tenés allí las playas en Miami, ¿verdad? Así que bueno, uno diría, yo me iría a vivir a Miami. Bueno, estos eran, voy a vivir a la Odisea. Algunos de los que tenían dinero decían, yo voy a ir a vivir a la Odisea. Los judíos de la Odisea apelaron al gobernador romano de la Odisea para que le otorguen la libertad, miren esto, de que ellos puedan seguir sus propias leyes, las leyes judías y sus propias costumbres, y el gobernador
eran criadas allí porque eran una oveja que tenía una fama por su lana brillante y además tenía una fama porque eran una lana negra casi de color violeta. Para los que no sepan, las lanas también hay ovejas negras, ¿verdad? Tan codiciado era este material que los molinos de la Odisea producían al menos 4 distintos tipos de prendas de vestir y de telas, ¿verdad? Las cuales eran exportadas al mundo entero. Producían la Odisea al mundo entero, imagínense, Así que estas eran las grandes marcas del primer siglo. Pero no solo eso, no solo ellos tenían las grandes marcas del primer siglo en la Odisea, y era un lugar de atractivo turístico para ir a hacer shopping y comprarse las mejores ropas, sino que además en la Odisea también tenían un centro médico muy famoso. La gente iba en masa a los centros médicos de la Odisea esperando ser sanados a través de los últimos tratamientos del mundo antiguo, ¿verdad? La Odisea había un tremendo énfasis en la salud y también en el estado físico. Había gimnasios, vamos a alzar, y yo no sé, estoy ahí en la cámara que sabe que ¿qué le pasa a este pastor raro? En la Odisea había un tremendo énfasis también al estado físico. Además, esta ciudad era el centro bancario de Asia Menor. Había un banco que manejaba todo el dinero de Éfeso, de Esmirna, todo el dinero de Pérgamo, todo el dinero de Sardis, todo el dinero de Filadelfia, se manejaba en la Odisea. Ahí estaba el banco. Así que los ciudadanos de la Odisea eran tan solventes económicamente que cuando hubo un terremoto en la Odisea, y esto está registrado en los libros de los mismos romanos, hubo una gran devastación en la Odisea. Entonces Roma le envió una nota diciéndole al gobernador de la Odisea para que si ellos querían, iba a enviar dinero para que le puedan ayudar. Y el gobernador de la Odisea le dijo: te agradezco el ofrecimiento, no necesito dinero. Tenemos suficiente dinero, vamos a restaurar nosotros mismos nuestra misma ciudad. Así que imagínense el dinero que tenían como para hacer eso. La ciudad de la Odisea era una ciudad adinerada, era ciudad a la moda, era la ciudad saludable físicamente y estaban todos en forma. Ellos no necesitaban ayuda de nadie. Evidentemente ellos tampoco pensaban que necesitaban la ayuda de Dios. Si no necesito ayuda de nadie, ¿por qué voy a pedirle a nadie ayuda? Menos a Dios. Así que le invito a que conmigo saquen la última carta. Vamos a extraer la carta de esta última iglesia a la Odisea. Capítulo, vamos a ver primero la presentación rápidamente. Esta es la introducción, la ciudad adinerada. Ahí vamos a la presentación y vamos al siguiente. Escribe el ángel a la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Siguiente. Aquí vemos la firma del Señor, que comienza esta carta, no firma al final, sino que firma al inicio. Ahora, estos títulos que escoge Dios para presentarse a la Odisea, como en todas las iglesias, son títulos que tienen que ver con lo que Él le va a decir a esta iglesia. En primer lugar, Cristo es la palabra final y decisiva. Primero que todo, Jesús se autodenomina el amén. Puedes seguir, por favor, desplega todo ya esta parte. Amén es una palabra que viene del idioma hebreo, que da la idea de que algo es cierto, de que algo es verdad. Yo soy el amén, dice el Señor Jesucristo. ¿Saben qué? Pueden haber por ahí filosofías que dicen la verdad, pero yo soy la verdad, yo soy el amén. Eso es lo que le está diciendo. En otras palabras, le estoy a punto de decir algo y lo que yo le voy a decir es lo último, es lo definitivo y es completamente verdad y cierto. Quiero decir algunas cosas antes de continuar con este tema, que las iglesias también hemos hecho
una historia escatológica de las iglesias. Yo le dije el domingo pasado que a mí me gustaría que si alguna vez quisiera yo tener una representación de alguna iglesia, yo querría que la iglesia del centro sea como la iglesia de Filadelfia. ¿Se acuerdan que le dije? ¿Sí? Pero no querría que sea como la iglesia de la Odisea. Pero quiero decirle algo que escatológicamente, que significa que son los tiempos. La iglesia de Éfeso habla de la iglesia de los apóstoles y los primeros años cuando ya los apóstoles murieron. ¿Y cuál era su problema? Dejaron su primer amor. ¿Se acuerdan? Y después viene la iglesia de Esmirna, era la iglesia que era perseguida por el imperio romano, que dice la palabra de Dios que iban a pasar hasta 10 pruebas, y hablaban de los 10 emperadores romanos que quitaron leyes para matar a los cristianos y perseguirlos, y ellos tenían que vivir en catacumbas, ellos tenían que vivir escondidos para que no sean agarrados y tirados a los leones en los coliseos. Y luego de eso viene una iglesia que ya hace un pacto con, y era la iglesia de Pérgamo, la que ya hace un pacto con aquellos que eran el poder, y de ser perseguida pasan a ser el poder. Después de Constantino, en el año casi 400, 350 después de Cristo, Constantino hace allí, y entonces un sacerdote de Zeus se convierte ahora en sacerdote de Cristo. No entiende nada, pero quería continuar porque eran pagados estos sacerdotes romanos, quería continuar recibiendo el dinero. Entonces ahora yo me bautizo, y el cristiano que sí conoce la palabra del Señor se volvió un tipo famoso que todo el mundo le quería. Y así vamos iglesia por iglesia, llegamos a la iglesia de Sardis, después pasamos a la iglesia de Filadelfia. La semana pasada la iglesia de Filadelfia es la iglesia misionera que llevó a miles de personas a los pies de Cristo, hizo que se alcance el evangelio en Asia, que vayan por África, a todos los países, morían por el Señor, eran hombres y mujeres que entregaban todo su corazón, y siguen habiendo todavía hombres y mujeres de ese tipo. Y yo creo que la iglesia final, estoy seguro de eso, va a ser la iglesia de la Odisea. Va a ser la iglesia de la Odisea. Quiero decirles nada más que todavía va a haber algunas iglesias que van a ser como la de Filadelfia, pero muchas van a ser la iglesia de la Odisea. Entonces, nosotros vamos a tener que tomar una decisión, y a lo mejor quizás después que me muera yo, nuestros jóvenes van a tomar las decisiones. O somos la iglesia de Filadelfia, o terminamos convirtiéndonos en la iglesia de la Odisea. Va a ser un gran trabajo entender esto, realmente. Vamos al punto 2. Primero, Cristo es la palabra final, Él es el amén. En segundo lugar, Cristo es fiel en su testimonio. En Apocalipsis 3:14 dice, el testigo fiel y verdadero. En otras palabras, lo que estoy por contarles, dice el Señor Jesucristo, porque yo solo digo la verdad. Lo que les voy a decir es la verdad, nada más que la verdad, solo la verdad. ¿Se acuerdan de Números capítulo 23, versículo 19, donde dice el Señor Jesucristo a Balaam? ¿Se acuerdan cuando pasamos por la iglesia, aquellos que eran de la doctrina de Balaam? ¿Qué era que le dijo Dios? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Claro que sí. ¿Qué se le puede impedir a Dios? ¿Qué te puede poner vos enfrente a Él? No puedes. Dios, si dijo, lo va a hacer. Por eso uno puede confiar en las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son el apoyo poderoso de mi fe. ¿Verdad, doña Chela? Mientras viva aquí, cercano de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Es una canción que cantábamos antes. Doña Chela sabe muy bien. Entonces, en tercer lugar, Él es fiel a su testimonio, pero en tercer lugar es el primero en su obra creativa. Es el primero. Jesús se refiere a sí mismo
poner ahí abajo exactamente. El principio de la creación de Dios. Es la palabra griega acá como principio, es la palabra arqué. No sé si está ahí, cierto. Lo que significa que Jesús no es el primer ser creado, sino que Él es la fuente de la creación. Tengan cuidado con esto, porque les voy a decir enseguida por qué. Hay doctrinas que dicen, por ejemplo, los musulmanes dicen que creen en Jesús también. Sí, nosotros creemos también en Jesús, un gran profeta. Pero Él es Dios. No. Dios uno nomás. En los judíos, ¿qué dicen? Dios es uno. Y Jesús, bueno, sí, fue un buen tipo, un buen profeta, vivió allá hace 2000 años atrás, pero está todo bien. Y así les voy a ir contando con los testigos de Jehová y otros más que no creen en la divinidad del Señor Jesucristo. No creen en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No creen, ¿ok? Entonces acá el Señor Jesucristo dice que Él es el principio de la creación. El principio de la creación de Dios. Entonces, algunos dicen, bueno, entonces Él fue creado por Dios. Si vos mirás así, capaz que sí. Pero la palabra en el griego, arqué, no está diciendo eso, sino que Él es la fuente de la creación, es el principio. Miren, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Miren, Él es el que hizo esto. Por eso Juan capítulo 1 dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice el versículo 3, Juan, el apóstol, por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando Juan? ¿De Dios el Padre o del Hijo? Del Hijo. Y sin Él, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. ¿Quién es el verbo? ¿Qué es el verbo? La palabra. ¿Qué es en una oración el verbo? La acción. No se recuerden. Cuando Él dice, Él es la palabra, Él es la acción. ¿Quién hizo el plan de la vida de nosotros? El Padre. ¿Quién ejecutó? El Hijo. ¿Y quién es el que aplica nuestra vida? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 14. ¿No sabéis que tenéis al Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, el cual es de Dios y que no sois vuestros? Esto dice la palabra de Dios. Un poco para que entiendan cuál es la función del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál es su función? Bueno, el Padre planea, Él planeó también la salvación, pero ¿quién ejecutó la salvación? El Hijo. Él murió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por nosotros. Y el Espíritu Santo vino después en Pentecostés, a los 50 días después, a vivir con nosotros. Y el Señor Jesucristo le había dicho, cuando yo me fuera, enviaré a un consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver y no lo puede conocer porque no lo ve ni lo conoce. Pero estará con vosotros, dice el apóstol Juan, justamente hablando de eso. Así que, ¿quién es el principio? El principio creó Dios los cielos y la tierra. Miren Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él, y no es coincidencia, escuchen lo que les voy a decir. Colosenses, no es coincidencia que le escriba esto. ¿Por qué? ¿Por qué no es coincidencia? Porque la Odisea era una ciudad que quedaba a 10 kilómetros de Colosas y quedaba a 10 kilómetros de otra ciudad que se llamaba Hierápolis. Esto está en la Biblia, entre paréntesis. Esta es una iglesia, la Odisea, que sí tiene algo escrito de él. Si vos buscas algo de Esmirna o de Sardis, muy poco o nada vas a encontrar. Pero de la Odisea sí. Miren, enseguida le voy a leer. Colosenses 1:15 le dice a los de Colosas que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y acá la palabra que usa para primogénito en el griego es prototokos. Esta palabra se refiere a que Él ocupa un lugar supremo en la creación. Cristo es el supremo, el primordial sobre toda la creación.
Por eso Él es la palabra, por eso Él es el verbo. Él fue el que dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Él es el que dijo. ¿Quién planeó? El Padre. ¿Quién hizo? El Hijo. ¿Y quién aplica a nuestras vidas? El Espíritu Santo. Otra vez les repito porque esto es muy importante que lo entiendan. ¿Cuál es la función de cada uno? ¿Para qué? ¿Por qué son tres? ¿Por qué la Trinidad? Bueno, esto es muy importante, ¿eh? Seguimos. Ahí está. Vamos. Ahí. Muy bien. Es muy posible que la iglesia de la Odisea hubiera sido influenciada con falsas enseñanzas de los gnósticos. Ellos decían que Cristo era un ser creado, una de las muchas emanaciones de Dios. Los gnósticos también decían que tenían un conocimiento espiritual secreto, un conocimiento más elevado que todos los demás. Los creyentes de la Odisea se tenían que enfrentar al mundo griego. Los griegos de esa época estaban los gnósticos, ahí estaba Platón, ahí estaba todos los grandes filósofos griegos. Y ellos pensaban, ¿qué son los gnósticos? Son aquellos que creen que hay una fuerza poderosa en el universo, pero que no es Dios. Sí, y puede ser Dios, pero puede ser otra cosa también. Puede ser que la radiación, la fuerza de la atmósfera, el poder de los planetas, qué sé yo, un montón de cosas así. Si quieren, pueden buscar en YouTube así cosas raras y le va a aparecer los ovnis, todas estas cosas que un día voy a hablar del tema. Los gnósticos no creen en Dios, creen en filosofías. Tienen fe en filosofías antes que la fe en Dios. Hay mucha gente así, hay mucha gente gnóstica. Gente que vos le hablas de Cristo, le hablas del Salvador y te sale con alguna cosa que no es lo que necesitamos saber de la palabra de Dios. Así que los creyentes de Colosas evidentemente estaban confundidos acerca de la deidad y de la eternidad de Cristo. ¿Quiénes más estaban confundidos de esto? Los creyentes de la Odisea. Entonces, ¿qué hace Pablo? Le escribe una carta a los de Colosa. ¿Quién escribe esta carta de Apocalipsis? Juan. En realidad Jesús, pero Juan, ¿verdad? ¿Quién escribe Colosas? A los colosenses. ¿Quién escribe? Pablo, el apóstol. Así que le dice en capítulo 4, pueden abrir su Biblia si quieren, versículo 16, le dice así, le dice todo esto que leíste en el versículo 1, que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Le está contando para que no se vuelvan gnósticos. Entonces, en el capítulo 4, versículo 16, él cierra, el apóstol Pablo ya está cerrando la carta a los colosenses y le dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, los colosenses, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses. ¿Dice así en su Biblia? En la mía dice. y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Cuál carta? Probablemente Pablo le haya escrito una carta a la Odisea que no tenemos. Esa, Dios no quería que esté acá adentro, era suficiente con el de Colosas. Pablo habrá escrito otras cartas, no vayan a creer que son las que están en la Biblia. Miren, Jesús, ¿alguna vez leyeron las palabras del Señor Jesús? Algunos tienen en su Biblia, yo tengo en mi Biblia que cuando Jesús habla, no le voy a mostrar ahora, pero están en rojo. ¿Cuántos tienen una Biblia así que cuando Jesús habla está en rojo? ¿Sí? ¿Así? ¿Alguna vez se pusieron a leer todas las palabras que dijo el Señor Jesús, hacerlo de una a todas, así sin parar? Todo el Evangelio de Mateo, solamente las palabras del Señor Jesús, como que Jesús no más habla, nada más que Él. ¿Saben cuánto le llevaría? 20 minutos. ¿Ustedes creen que eso es todo lo que dijo el Señor? No. 33 años vivió aquí sobre la tierra, imagínense. Mucho más tuvo que haber dicho. Hay cosas que dicen algunos de los por ejemplo,
El apóstol Pablo en el libro de Hechos dice, como está escrito, como dijo el Señor Jesús, más bienaventurados dar que recibir. Y vos te vas entonces a Mateo, Marcos, Lucas y Juan a ver dónde dijo eso el Señor Jesús y no encontrás. Es decir, ellos fueron testigos presenciales que escucharon muchas otras cosas que no se escribió. Si en 20 minutos ya lees todo, imagínate todo lo que pudo haber hecho y dicho el Señor Jesús, que no lo podemos saber. Y lo mismo el apóstol también, entre paréntesis, por ejemplo, Primera de Corintios y Segunda de Corintios, entre Primera de Corintios y Segunda de Corintios hay una tercera carta que se escribió también, entre paréntesis, ¿verdad? Y hace referencia a esa carta en Segunda de Corintios, acerca de la carta que él había escrito anteriormente, que no tenemos. Bueno, lo que Dios quería que sea la Biblia es esto que tenemos, así que hay miles de razones, no es el tema de hoy, así que voy a seguir con la iglesia de la Odisea, me lo permiten y en algún momento vamos a ver por qué estos 66 libros de la Biblia son los libros que el Señor quería que sea la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a seguir Colosenses capítulo 1 ahora, versículo 16. Miren lo que le dice todavía a los de Colosas, y querían que esto lo lean en la Odisea también, que por medio de él todas las cosas fueron creadas. ¿Vieron? Dice Colosenses 1:16 también en su Biblia, ¿sí? Por medio de él. Así que Jesucristo, vamos al siguiente por favor. Así que Jesucristo está diciéndole a esta iglesia de la Odisea, en primer lugar, yo soy el amén, mi palabra es irrevocable, lo que yo digo es. Segundo, yo soy el testigo fiel, yo les daré toda la verdad. Y tercero, yo soy el primogénito de la creación, yo soy el supremo, el primordial de la creación, yo soy el que hice la creación. ¿Entienden? Así que, ¿copiaban esto? Vamos al diagnóstico de Cristo a esta iglesia. Miren, el Señor, ellos eran un centro médico muy famoso. Entonces el Señor le va a hacer el diagnóstico. Ya sabe cómo están, ya saben cuáles son, entonces yo te voy a hacer. Vos tenés este problema, tenés problema de riñón, tenés problema de corazón, tenés problema del cerebro, un montón de cosas. Bueno, espero que ningún doctor nos diga una vez eso, ¿verdad? Pero bueno, él está diciendo esto, yo te voy a hacer el diagnóstico. Vamos al siguiente, vamos al diagnóstico de Cristo a la iglesia. Ahora viene el diagnóstico. Luego del diagnóstico que viene la prescripción. Así que vayan viendo que vamos a irnos como un médico. Acá va el diagnóstico de Cristo a esta iglesia. Versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Miren, cuando yo voy a tomar en algún restaurante un café y me traen tibio, pido que me calienten, ¿verdad? No es rico. Esta mañana tomé un café en la iglesia de Limpio, me prepararon un café bien caliente antes de comenzar el estudio bíblico. Tampoco nos gusta tomar agua tibia. Miren, cuando no había tanto medicamento y había problemas de la garganta, mi mamá ponía sal gruesa, y en un agua tibia, y me hacía hacer gárgara con eso. Me traumó la vida. Era lo más asqueroso que había. Y después si quería que yo trague, wow, todavía era peor, ¿no? Miren, esto pasaba aquí en esta iglesia. Las palabras del Señor, entre paréntesis, no eres frío ni caliente, son opuestas. No eres congelado, ni tampoco eres hirviendo. Muchas veces se espiritualiza esto, ¿verdad? Pero es una referencia a algo que los laodicenses entendían bien. Porque aunque esta ciudad era muy buena, era magnífica en términos materiales, ellos tenían un problema. Que traían el agua desde Hierápolis, que quedaba a 10 kilómetros. No sé si leen las noticias, algunos sí, otros no. Pero no sé si ustedes todos saben que en el Chaco no hay agua, ¿verdad?
¿Sí? ¿Saben? En el Chaco no hay agua. Pero ahora ya hay. Porque hicieron un acueducto desde el río Paraguay y lo metieron hasta la mitad del Chaco. Llegó primero a Pozo Colorado y de ahí bajaron a otra ciudad y ya están en Loma Plata y en el lugar donde están. Imagínense, ya hay agua. Bueno, en la Odisea no había agua, entonces ¿qué hacían ellos? Se acercaban a una ciudad que se llama Hierápolis y desde ahí donde corría un río levantaban y hacían un acueducto. Hermanos, esto es una cuestión ya de los romanos. Los romanos hacían acueductos. Desde luego, si vos te vas a visitar las ruinas hoy de la ciudad de la Odisea, vas a encontrar columnas que tienen caños. Y ya están todos rotos. En la mayoría ya no va a pasar nada, ¿verdad? Pero esto también hay en Roma, entre paréntesis. Si alguno si ya llega una vez a irse a Roma, va a haber también columnas con caños que llegaban a ciertos lugares. Eso era muy normal. En el Imperio Romano, en los acueductos, eran cosas muy normales. Bueno, ¿qué pasaba con la Odisea? Había un acueducto que venía desde Hierápolis, 10 kilómetros, y llegaba a la Odisea. Cuando salía a Hierápolis, el agua era el agua natural, era medio fría, ¿verdad? Pero cuando llegaba a la Odisea ya era agua tibia, no era caliente ni no era fría. Y llegaba así porque los caños estaban a la intemperie, ¿verdad? Y se veía y el sol les calentaba al agua cuando llegaba hasta ellos. Y esto es lo que ellos estaban diciendo acá. Ustedes son una iglesia fría, ustedes son así, son una iglesia tibia. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Sigamos. El diagnóstico. Eres tibio. Primer diagnóstico, problema de esta iglesia, es ser tibio. Entre paréntesis, ser tibio habla de la inutilidad. El agua tibia no sirve ni para tomar agua, ni para tomar café, no sirve para nada, es inútil. Uno tiene agua tibia y mete en la heladera, ¿verdad? O hace agua caliente. Habla de la transigencia. Los laodicenses estaban en la mitad del camino en su zona de comunidad. Es algo neutral. Y dice en el versículo, capítulo 3, versículo 16, dice: por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Miren, había creyentes en las 7 iglesias que estuvimos viendo que permitían tienen entre ustedes a los que tienen esa doctrina de los nicolaitas. Habían otros que permitieron a una mujer llamada Jezabel en medio de ellos, entre paréntesis, refiriéndose a una mujer del Antiguo Testamento, pero probablemente había una mujer con ese espíritu de Jezabel ahí en la congregación. Otras iglesias tenían a los que toleraban a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y saben qué dice el Señor? Si ustedes no se arrepienten, voy a caer con ira contra ustedes. Le enfurecía que se mezclen doctrinas, no las doctrinas de la Biblia, no las doctrinas del cristianismo, que se mezclen en la iglesia. Le enfurecía al Señor. Por eso el Señor, Judas, en el libro de Judas, lo pueden leer después, dice que contendamos ardientemente por la fe. Contendamos ardientemente por la fe. Tenemos que tener el calor, queridos hermanos, de contender por nuestra fe, y tenemos que estar dispuestos a poner frente a la sana doctrina de la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes se burlan, pero de mí se suelen burlar, Mis compañeros del colegio se me suelen burlar a veces cuando hablo de las cosas bíblicas, y algunos se salen con alguna filosofía. Algunos de ellos después me llaman en particular y me dicen: discúlpame, te quiero preguntar, ¿qué hacen ustedes si tu hijo se está tratando de suicidar, por ejemplo? Burlate nomás, le quiero decir dentro mío. Seguí nomás burlándote, vas a darte cuenta de lo que va a pasarte. Digo,
Tengo muchas conversaciones, muchas cosas que le puedo decir, pero tenemos que contender ardientemente por la fe. ¿Cuánto es el ardor de tu corazón para Cristo, querida hermana y querido hermano? ¿Cuánto sos capaz de predicar el Evangelio, de ponerte firme cuando ellos se están burlando de aquellas cosas que son santas del Señor? ¿Cuánto sos realmente? Voy a decir algunas cositas que tienen que ver con tu firmeza y con la mía. ¿Cómo es tu WhatsApp? ¿Cómo es tu Facebook? ¿Cómo es tu Instagram? Si está lleno de me gusta esta comida, me gusta aquello. ¿Y cuánto del Señor hay allí? Mucho de eso tiene mucho que ver con cuán ardiente es tu corazón por el Señor. Tenemos que contender ardientemente por la fe. Pero más, quiero decirle algo más. El Señor se llenó de ira contra aquellas iglesias que permitían que doctrinas como la de Balaán, esta mujer Jezabel, aquellos que se decían ser apóstoles y no lo son, se metieron en la iglesia. Se enfureció el Señor. Pero cuando veo un creyente tibio, cuando veo un cristiano tibio, se enferma el Señor. Se enferma. ¿Saben qué le dice a los cristianos tibios? Me enferman. Ustedes me enferman. El cristiano tibio le enferma al Señor. ¿Qué vos crees que el Señor te va a contestar una sola oración? El Señor no tiene, le enfermas como sos. Pero después, claro, yo voy a orar, voy a pedir al Señor. Eso es lo que el Señor le está diciendo aquí a la iglesia. Miren, Samuel Pérez Millo, tengo un escrito aquí de él, que dice así: los laodicenses eran fríos, pero no helados, de modo que no reconocían su necesidad de restauración espiritual. Y eso pasa mucho acá en la iglesia. Qué buen mensaje, pastor, para este que está al lado mío. Este era para él, ¿eh? Nada es para mí. No reconocen su necesidad de restauración espiritual. Tampoco eran fervientes, de modo que su vida se ajustase al criterio del Señor. Así que hay una diferencia entre lo que ellos pensaban acerca de sí mismos y lo que Cristo dice acerca de ellos, ¿eh? Por eso, Apocalipsis capítulo 3, vamos al siguiente por favor, versículo 17, ya notaron ustedes, porque tú dices, lo subrayaron, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Es un tipo un arrogante, No, yo no necesito nada. Che, no crees que te ayuden algo, por favor, suficiente yo. ¿Te puedo dar una mano en algo? No, por favor, yo no necesito de nada, no sabes. Y luego dice, y no sabes que tú eres, y ahí subrayaron ustedes, en realidad este es mi concepto del doctor del Señor, este es el diagnóstico: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús estaba diciendo a los laodicenses, tú dices que lo tienes todo, pero tú realmente eres espiritualmente pobre, eres espiritualmente miserable. Estos creyentes se habían contentado, y quiero que escuchen bien lo que les voy a decir, con jugar a la iglesia. Esto es como venir a jugar a la religiosidad, a la iglesia. La iglesia de la Odisea había adoptado los mismos sueños, los mismos objetivos, las mismas cosas que el estilo de vida del mundo. Y Jesucristo le dice a esta iglesia y a toda la iglesia como laodicense: me he enfermado. Y sí, espero que no le diga a la iglesia al centro, pero sí le puede decir individualmente a alguno de ustedes: me enferman, me dan náuseas. Miren, si ustedes quieren venir a la iglesia y así nada más, estar ahí nomás, bueno, bienvenidos son siempre, no se preocupen por eso, ¿verdad? Pero si quieren venir a la iglesia porque quieren mantener nomás una imagen, aparentar una cierta religiosidad, y además necesitan, no sé, acallar su conciencia, porque en la semana hacen un montón de pecados y vienen el domingo como para acallar su conciencia, yo les voy a decir que basta de jugar con Dios. Basta de jugar con Dios.
ese no es más que el corazón tibio que toma y deja de la iglesia y las cosas a Dios por cualquier cosa que le cause placer en este mundo. No jueguen, queridos hermanos y hermanas, no jueguen con Dios. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No crean que Dios no se dio cuenta. Dios no puede ser burlado. Pero si ya sabes que Dios no puede ser burlado, ¿por qué no encendes tu corazón de cristiano? Otra de las iglesias a la cual el Señor nada le dijo fue a la iglesia de Esmirna, porque era la iglesia perseguida. Nosotros no somos perseguidos, hermano. Nosotros no somos perseguidos. Nada. Ay, me trató mal fulano porque soy cristiano, pero así una cosa leve. Nosotros no somos perseguidos. Los de Esmirna eran tirados a las fosas de los leones y eran perseguidos. Un cristiano tibio le da náuseas al Señor. Miren, la Odisea era una iglesia que vivía una vida cómoda y abundante. La gente de la Odisea decía, yo soy rico, y Jesús le dice, eres pobre. ¿Se dan cuenta? Tú dices, ahí está en el versículo, yo soy rico, pero en realidad eres pobre, le dice. La gente de la Odisea decía, no tengo necesidad de nada, pero eres pobre, eres desventurado. La gente de la Odisea decía, me he enriquecido, pero Jesucristo le decía, estás ciego y desnudo. Miren, la iglesia de la Odisea, podemos pasar esto. Vamos al primero, ahí está. Muy bien. La iglesia de la Odisea no tenía una visión de alcanzar al mundo con el evangelio. ¿Cuánta gente creen que viven solo en los barrios alrededor nuestro? Casi 200.000 personas, casi 200.000. Solamente en San Vicente viven cerca de 25.000. Tenemos uno de los barrios más populosos acá, que es el barrio obrero, que viven 27.000. Tenemos el barrio que está enfrente acá, republicano, que también viven 22.000 a 23.000 personas. Tenemos Vista Alegre, aquí al costado, que viven otros 22 a 25.000 personas. Imagínense cuántas personas viven alrededor nuestro y hoy los asientos están vacíos todavía. ¿Saben por qué? Porque vos y yo no invitamos a nadie. No tenemos ninguna pasión por las almas perdidas. Ayer murieron más de 120 personas, 124 o 134, 134. ¿Cuántos de ellos se fueron al infierno, querido hermano? ¿Cuántos se fueron al infierno? No nos importa, no nos importa a nosotros. No nos importa que la gente vaya al infierno, vaya a sufrir eternamente ahí. No nos importa. No hablemos de Cristo entonces, pero ese es el tibio. Ese es el que es tibio realmente. El Señor Jesucristo le dice a esta iglesia, ustedes están ciegos. La iglesia estaba ciega. Bueno, ahora vamos a la prescripción. Vamos, esto fue el diagnóstico. Vamos a ver qué le dice el Señor que tienen que hacer para la prescripción. Vamos a la prescripción. En primer lugar, Cristo aconseja. Acá va la receta, ¿verdad? Ahí el doctor va a decir, primero, que de él compren oro refinado en fuego. De él compren todo. Yo te aconsejo. Oro refinado en fuego para que sean ricos. En otra forma de decir, sé que ustedes tienen oro porque ahí le tienen el banco de la Odisea, ¿verdad? Lo tienen guardado ahí en el banco. Pero lo que necesitan no es ese oro de allí. Lo que ustedes necesitan es mi oro, dice el Señor Jesucristo. Compre de mí mi oro refinado en fuego. Job capítulo 23, versículo 10, no hace falta que lo abran, yo le digo, dice, cuando Dios me haya probado, saldré como oro purificado. Quiero decirle unas cosas, hermano, Dios te prueba cada día. Cuando te enfrentas a la tentación, cuando te enfrentas al enemigo, te amoldás, caes nomás en el pecado, ¿cómo estás?
Cuando yo sea probado, dijo Job, dice él, saldré como oro refinado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Sometida a prueba nuestra fe, dice el apóstol Pedro, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sometida a prueba nuestra fe. Sometida a prueba nuestra fe. Hermanos, se claudica mucho en la fe. Por eso caemos en pecado. Por eso no nos importa la gente que muere sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Dios le está diciendo a esta iglesia, está dispuesto a pagar el precio del oro que yo ofrezco, el cual viene probado por el fuego de la prueba. Primera cosa, compren oro, pero mi oro, no el oro de este mundo. Segunda cosa, vamos al punto 2. Compren de mí vestiduras blancas para vestirse y que no se les cubra la vergüenza de tu desnudez. Jesucristo dice, en efecto, podrás estar enviando ropa por todo el mundo, pero ustedes espiritualmente están desnudos. El símbolo de la vestidura blanca es usada a través de todo el libro de Apocalipsis para describir la victoria y las obras juntas de los santos, ¿no? Vean después Apocalipsis 19:8. En otras palabras, la desnudez habla de qué cosa? Habla de la inactividad. La desnudez habla de la pasividad. La desnudez habla de la tibieza. Necesita eso ser reemplazada con las obras justas de aquellos que verdaderamente me pertenecen. Queridos hermanos, muchos de nosotros nos quitamos selfie y posteamos con nuestro mejor atuendo en el Facebook o Instagram. Pero si vos sos un cristiano tibio, estás desnudo. Tu vestimenta blanca es para los vencedores. ¿Se acuerdan del domingo pasado que hablé de eso? La vestimenta blanca eran para los vencedores. Tenés que cubrir tu vergüenza. Paréntesis. Les sigo porque son amigos, me han pedido amistad, muchos de ustedes. Una chica de otra de nuestro grupo de iglesia, no voy a decir de cuál, se hizo un TikTok con portacenos solamente. La vergüenza ya se le fue, ¿eh? Está apartada del Señor, ¿verdad? Dije que voy a escribirle esta semana animándole a que borre eso. No es testimonio de un creyente que haga eso. Bueno, tiene 20, 21 años más o menos esta chica. En otras palabras, la desnudez de tu inactividad, tu pasividad, tu tibieza necesita ser reemplazada con las obras justas de aquellos que verdaderamente me pertenecen. Eso es lo que dice el Señor. Cuando yo llego al cielo, mi vestidura va a tener que ver con lo que yo hago para el Señor aquí en la tierra. Y temo que alguno de ustedes va a tener vergüenza, porque no va a tener que vestir, porque no tenía ninguna intención de servir al Señor. Lo tengo claro con algunos de ustedes, entre paréntesis, lo tengo muy claro, ¿no? Hacer lo mínimo, no más. Es suficiente, dicen algunos. Así que Jesús le está diciendo a los lodoicenses, vamos al siguiente por favor. Cristo aconseja en tercer lugar, unge tus ojos con colirio. Unge tus ojos con colirio. Ellos eran famosos por fabricar un colirio que en realidad eran unas tabletas de unas pastillas que se ponían en agua, que era famoso, Tefra frigia se llamaba esto, y ellos disolvían esta pastilla, digamos, una cosa así,
en agua y luego lo ponían por sus ojos. Y eran muy famosos y muy queridos y se vendía en todo el mundo esta medicina para los ojos. Bueno, acá le está diciendo, unge tus ojos con colirio para que veas, versículo 18. Jesús le dice a los de Laodicenses, ustedes son conocidos en el mundo por la medicina para los ojos, sin embargo, ustedes están ciegos. En contraste a los remedios para las enfermedades de los ojos, vamos al siguiente, por favor. Vamos, ahí. Y uno más, ¿no? Para las enfermedades de los ojos físicos, Cristo le ofrece el colirio celestial, que va a renovar su visión espiritual del corazón del creyente. Querido hermano, si lo que yo te digo cada domingo acá no se baja a tu corazón, entró por un oído y salió por el otro. Pero lo que Dios quiere es que entre por este oído y baje a tu corazón. Y de tu corazón, porque amas al Señor, mueva tus pies en obediencia hacia Él. Eso es lo que Dios quiere. ¿Entienden? Entonces acá le dice, unge tus ojos con colirio porque estás ciego. En contraste a los remedios para la enfermedad de ojos físicos, Cristo le ofrece el colirio celestial. Los hombres podían ayudar a otros en sus afecciones físicas, pero solo Cristo puede proveer el remedio a la ceguera espiritual. Lo que ustedes necesitan, vamos al siguiente, lo que ustedes necesitan, en primer lugar, es un ungüento para los ojos, y yo les puedo dar nuevamente la capacidad, en primer lugar, de detectar las necesidades de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta de las necesidades de la iglesia? Muy pocos, hay algunos, pero muy pocos. Muy pocos se detectan las necesidades de la iglesia. Vienen aquí porque en realidad quieren recibir algo de Dios y de la iglesia, pero no para dar algo. Nadie viene aquí porque yo quiero dar algo para Dios, por lo que Él hizo por mí. Yo quiero hacer algo porque alguna vez voy a estar delante de su presencia. No quiero estar desnudo y pasar vergüenza. Detectar necesidades, discernir oportunidades, prevenir peligros, identificar la dirección divina, tomar decisiones piadosas. Eso es lo que dice él. Vengan a mí para que yo restaure su visión espiritual. Samuel Pérez Millo, siguiente, dice, la visión renovada permite entender y apreciar las cosas conforme a cómo Dios mismo las ve. Esa era la necesidad inmediata de quienes consideraban que veían, pero estaba espiritualmente ciego. Es entender y apreciar las cosas conforme a como Dios la ve. Bueno, la iglesia de la Odisea abrió los ojos y le temblaron las piernas cuando leyeron esta carta. Imagínense nomás, piensen nomás ustedes, que por alguna razón extraña nos llega a esta iglesia una carta, y cuando abrimos esa carta, la carta fue escrita por el Señor, y que el Señor empiece diciendo así: quiero decir a la iglesia del centro una cosa, me enferman. A la pinta ya decir yo, ¿qué? Ustedes dicen que lo tienen todo y que Dios le está bendiciendo, pero en realidad son pobres, son desnudos y están ciegos. Yo quedaría, y los de la Odisea habrán quedado devastados. Pero el Señor en Apocalipsis capítulo 3, vamos al siguiente por favor, versículo 19, les dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En otras palabras, arrepentimiento es dar vuelta, confiesen su orgullo, su egocentrismo, su arrogancia y vamos adelante. El Señor está escribiendo a cristianos. Vamos al siguiente, por favor. Siguiente otra vez ahí, para que todos, pongamos todo eso. Está escribiendo a los cristianos que se habían mezclado en el mundo. Ellos encajaban bien en su entorno. Nunca le incomodaban a nadie con el evangelio, a ellos nunca le tildaban como fanáticos, sin embargo, no actuaban tampoco como ateos. Todos podrían sentirse cómodos con ellos, los del mundo, los de la iglesia, todo está bien,
te dan me gusta a todo, tranquilo. C.S. Lewis, el que hizo las crónicas de Narnia, los 3 capítulos, 1, 2, 3, son espectaculares las crónicas de Narnia. Van a darse cuenta que como creyente, la imagen del león y la imagen del corazón frío, donde Satanás está, que es la mujer esta, que es la que es del frío, ahí está el diablo, que enfría el corazón de las personas. Él escribió esto, C.S. Lewis, y dijo así: si el cristiano es falso, no tiene importancia, pero si es de verdad, es de infinita importancia. Lo que no puede ser es moderadamente importante. O yo soy un creyente fuerte y no un creyente moderado. Yo soy un creyente, yo quiero ser creyente tibio. ¿Cuántos quieren ser creyente tibio, que le den náuseas al Señor y que enfermen al Señor? No creo que ninguno que venga a esta iglesia quiera hacer eso. Espero que ninguno sea eso. Pero bueno, vamos a una invitación de parte de Cristo a la iglesia de la Odisea. Vamos al siguiente. Apocalipsis 3:20, la primera invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una invitación a la iglesia. En primer lugar, Cristo tiene que estar en tu corazón, pero también tiene que estar en la iglesia. Hay iglesias donde Cristo no está. Se puede hablar de filosofías y de otras cosas, pero no se habla de Cristo ni de su palabra. No te nombran a Cristo. A estas iglesias, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una invitación a la iglesia. ¿Está todavía Cristo en la iglesia? Es la pregunta del Señor. Entonces hay esperanza para la iglesia. En nuestro último estudio hablamos acerca de la iglesia de Filadelfia. Era la iglesia de las puertas abiertas. ¿Se acuerdan? Esta, la iglesia de la Odisea, es la iglesia de las puertas cerradas. Siguiente. Vean que Cristo está tocando a la puerta. Él no va a romper la puerta a patadas. Él no está entrando a empujones. El Señor quiere que esta iglesia le abra la puerta para poder tener comunión y compañerismo con ella. Y eso quiere con ustedes, queridos hermanos, y conmigo también. Así que Cristo está a la puerta. Vamos al siguiente, por favor. Cristo está a la puerta. Número 1, ¿qué está esperando el Señor? Para que nosotros despertemos en la mañana y leamos su palabra. ¿Cómo estamos cada mañana? ¿Se despiertan y lean la palabra de Dios? ¿O escuchan aunque sea uno de los audios de los devocionales? ¿Sí? Segundo, Cristo está a la puerta y Él quiere y nos invita a que oremos cuando queramos. Quiere que oremos sin cesar, dice 1 Tesalonicenses 5:17. Cristo está a la puerta y espera que le pidamos sabiduría cuando reconocemos nuestra necesidad. Cristo está a la puerta y está listo para ofrecernos ayuda. Pasa esto, por favor, al siguiente. Ahora, ahí está. Cristo dice, está listo para ofrecernos ayuda y fortaleza cuando le llamamos. Y en último lugar, Cristo está a la puerta y está preparado para llevar la carga de nuestra necesidad cuando nosotros decidimos echar nuestras cargas sobre Él. Como Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Amén. Este es el ministerio de la comunión con Cristo. Y para concluir esta carta, quiero dejarle 2 desafíos. Vamos a los 2 desafíos. Número 1. Primero, no se detenga a la mitad del camino. No se conforme con asistir a la iglesia. Pastor, yo vengo todos los domingos. Eso no más. No se conformen con asistir a la iglesia. Y menos en ocasiones especiales. No se conforme con solo estar en la iglesia. Involúcrense en la iglesia, sean miembros activos,
vuelvan a engancharse con algún ministerio, vuelvan a empezar con aquello que estaban haciendo, no se detengan, no se queden en la mitad del camino. Si Dios le da vida, si Dios les deja respirar, y hay muchas muertes entre paréntesis, es porque Él tiene un propósito todavía para tu vida, y Él quiere que lo sirvas mientras todavía respires. Pero en segundo lugar, no se conforme con un corazón a medias. El Señor no se complace con una vida improductiva, con una vida a medias. Uno, más o menos, yo puedo ser creyente, pero no soy tan creyente también. O sos o no sos, realmente. Y quiero contarles una historia. Cuando fui al cuartel, me fui a la aviación. Y tenía un comandante cuando era cabo que se llamaba Benítez Licera, y él manejaba los chavantes, así que nos instruía a nosotros, comandaba el pelotón nuestro, pero después a la tarde y los fines de semana manejaban los chavantes. Un día su avión se cayó y murió. Luego nos cambiaron por otro que de apellido Jara, Teniente Jara. Teniente Jara también manejaba chavantes. Y antes que yo termine, me enteré de que él había muerto también. Por eso, de que el chavante, estos aviones que eran bastante rápidos, creo que tenían 800 a 900 kilómetros por hora, no llegaban a la velocidad del sonido, pero estaban muy cerca de la velocidad del sonido. Ya no estaban siendo mantenidos y todo eso, y ellos hacían piruetas como si fuera que no le va a pasar nada, y morían, ¿verdad? Dos de mis comandantes murieron antes que yo saliera del cuartel, imagínense. Entonces, comencé a estudiar acerca de esto y comencé a ver que resulta ser que estos aviones nuevos que van a la velocidad del sonido, o más de la velocidad del sonido, que se llaman aviones supersónicos, se le llaman, ¿verdad? Estos aviones tienen una, cuando son, digamos, están en un desperfecto, tienen un botón eyector del asiento, que automáticamente ellos tocan el botón y ¡pum!, son lanzados y el avión se cae y salvan sus vidas, ¿verdad? ¿Vieron alguna de las películas en Yankee, eso ahí, ese tipo de... Cuando están también en la guerra, tienen el avión eyector, tienen el asiento eyector. Resulta ser que en la primera época, estos aviones eyectores, ellos iban a 800 kilómetros por hora, apretaban eso y se agarraban de su silla, y se agarraban tan fuerte de la silla y a esa velocidad que no se soltaban de la silla y terminaban muriendo en la caída. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían que abrir su paracaídas y no lo abrían. Entonces, ¿qué hicieron los de la ingeniería? Pusieron 2 cinturones más en el paracaídas, en el piloto, uno entre las piernas y otro acá en la espalda, donde está la cabecera. Y lo que hicieron fue que cuando el asiento era eyectado, automáticamente le abría todos los cinturones de seguridad, les abría todo en 2 segundos con un carretel que tenían puesto aquí y allá, y eso hacía que prácticamente a esa velocidad el asiento se salga y ellos se salgan. Y automáticamente a los 2 segundos el que tenían atrás justamente abría el paracaídas y ahí se salvaban, porque morían varios así. Esto me gustó mucho, ¿verdad? Porque yo creo, queridos hermanos, de que como los pilotos necesitamos algo que nos saque de nuestros asientos. Estamos muy cómodos ahí, y estamos agarrados fuertes. Y querido hermano, querida hermana, necesitamos nosotros salir de nuestros asientos. El Señor determinó que los de la Odisea necesitaban oír la palabra de verdad de esta carta.
Y creo que nosotros necesitamos lo mismo, necesitamos ver la realidad de nuestras vidas a la luz de la palabra del Señor y recortar nuestra necesidad de Dios y darnos cuenta al recordar nuestra necesidad de Dios que el Señor quiere que nos movamos, no que nos agarremos a la silla y acá calentito, da demasiado gusto acá sentado. Esto es lo que dice el Señor a nuestros corazones. No detenerse en la mitad del camino, no se conformen con un corazón tibio y a media. ¿Sí o no? Termino con esta frase que me llamó mucho la atención. El Dios del universo hoy está tocando a la puerta tuya, querida hermano. Respondan. Ábranle la puerta de su corazón. No le dejen afuera. Invítenlo a entrar y gocen de la comunión con el Señor. Obedézcanlo y vivan para Él hasta aquel día en que reinaremos con Él para siempre. Porque el Señor mismo dice acá, Apocalipsis capítulo 2, versículo 21, de que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como el Padre ha permitido que yo me siente con Él en su trono. Igualito, así como dice. Vamos a ponernos de pie. Concluimos las 7. La otra semana vamos a tener un resumen, ¿verdad? Pero concluimos esta carta, la última carta de las 7 cartas a la iglesia. ¿Cómo concluyo? Pidiendo al Señor, y vamos a orar ahora, de que algunos sean eyectados hoy de sus asientos de comodidad y que dejen de ser tibios y dejen de jugar a la iglesia para convertirse en creyentes ardientes que hablan de Cristo y viven una vida de pureza en su vida espiritual. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Si hay algo que no queremos que se convierta a la iglesia del centro, eso en la iglesia de la Odisea, Señor. No queremos más creyentes tibios. No queremos creyentes, Señor, que ni fu ni fa, sino que queremos creyentes ardientes. Y yo quiero ser ese creyente ardiente, Señor. Yo quiero ser eyectado de mi asiento de comodidad. Yo quiero terminar con esa fábula, con esa mentira de creer que porque vengo cada domingo nada más estoy bien delante de ti. Yo quiero ser un creyente que vive todos los días para la gloria de tu nombre, que cada mañana escucho tu voz, que cada día estoy hablando contigo, que cada momento en que tengo una oportunidad invito a la gente, hablo de Cristo a más personas. Yo, Señor, permíteme ser ese hijo de Dios, Señor, porque yo quiero gozar de una comunión contigo, porque yo no quiero enfermarte, Señor. Yo no quiero hacer que tú me vomites de tu boca, Señor. Yo quiero ser un creyente espiritual. Quiero ser un creyente lleno del fuego del cielo en mi corazón, Señor, que arda por mi fe y que verdaderamente me convierta en aquello que tú quieres que yo sea para la gloria de tu nombre, Señor. Lo digo sinceramente, Señor. He jugado muchas veces a la iglesia y me he conformado. Está bien. Pero no te puedo engañar. Te pido perdón y me arrepiento hoy, Señor. Quiero ser el creyente que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, queridos hermanos. Hasta el próximo domingo. Mucha fuerza y muchas bendiciones del Señor. Pueden llevar algunos imanes que hayan sobrado para regalar a su prima, a su abuelo, todo eso.